Hola, ¿qué tal? Hoy quiero ocuparme de Aria, el concurso de ópera que recientemente ha coronado a Claudia Teruel como ganadora. Pues creo que ha sido todo un acierto esta fórmula de acercar la ópera al público en general. Con todas las limitaciones inevitables del formato concurso, Aria vuelve a la ópera a su condición primera de acto poético encarnado, donde el cuerpo y la voz bastan para levantar mundos sin necesidad de tramoya. He seguido el concurso de televisión española y creo que mi concepto literario y barroco del arte conecta con la raíz misma del género. Pienso que la ópera nace precisamente de esa ambición casi sacrílega de decir lo indecible, de hacer que la palabra se vuelva carne sonora y que la emoción se eleve por encima del realismo. En ese sentido, la ausencia de grandes decorados no empobrece, sino que revela, obliga a que la historia surja del intérprete, de la respiración, del gesto mínimo, del fraseo que hiere o consuela. Hay algo profundamente espiritual en la ópera, la voz humana llevada a un límite que roza lo sobrehumano. Por eso funciona tan bien en historias fantásticas, cómicas o místicas, porque no pretende imitar la realidad, sino transfigurarla, como en el teatro barroco, que tanto me interesa. El artificio no es un engaño, sino una vía hacia la verdad emocional. Que un programa como Aria acerque esto a los neófitos sin pedirles erudición previa es efectivamente una apuesta necesaria. No se entra en la ópera por el intelecto, sino por la conmoción. Después vendrán los libretos, la genealogía, los estilos, pero primero debe aparecer ese estremecimiento casi religioso que para mí es este arte. Porque la ópera, cuando funciona, no se escucha, se recibe, y quizá por eso sigue siendo una de las artes más divinas que el ser humano ha sido capaz de inventar. Por eso, para algunos como yo, que he llegado a la ópera desde la palabra, el mito, la dramaturgia, y siento que aún no he atravesado del todo el umbral musical, me atrevo a hacer este artículo comentario a medio camino entre la reflexión personal y la invitación poética. Durante mucho tiempo creí que entendía la ópera, la leía, la pensaba, la admiraba como se admira un retablo barroco, por sus historias desmesuradas, sus pasiones extremas, su arquitectura dramática y su imaginario simbólico. Me acercaba a ella desde el libreto, desde la fábula, desde la literatura elevada a tragedia o farsa, y sin embargo algo se me escapaba, quizá porque la ópera no se comprende del todo mientras se la mira con ojos de lector. La ópera comienza allí donde la palabra sola ya no basta, cuando el texto, tan perfecto, tan bello, tan trágico, necesita respirar, alargarse, romper su medida humana para convertirse en otra cosa. La música no ilustra el libreto, lo desborda, lo traiciona incluso para decir una verdad más profunda, donde el teatro habla, la ópera exhala. Para quienes venimos del amor a la literatura, el primer gesto de humildad es aceptar que en la ópera la palabra pierde su trono, sigue siendo especial, sí, pero ya no manda, se somete al tiempo musical, al fraseo, al silencio entre notas. Un verso puede durar segundos o minutos, una emoción puede repetirse, insistir, girar sobre sí misma como una obsesión. La lógica narrativa se disuelve y aparece otra lógica, la del estado del alma. Ahí reside su misterio. La ópera no cuenta historias, las habita, no avanza, se detiene, no explica, se eleva,
Un te amo no es información dramática, es un abismo sonoro, un lamento, no busca compasión, busca comunión. Por eso sus personajes no son psicológicos, sino arquetípicos, no evolucionan, arden. Y entonces ocurre algo revelador para el espectador literario. Comprendemos que la ópera es, en realidad, un arte profundamente barroco, excesiva, artificial, consciente de su artificio. No pretende parecer real, sino verdadera en otro plano, como el teatro barroco, como el misticismo, como el sueño. La voz, elevada al límite, es una forma de fe. Creer que el cuerpo humano puede convertirse en instrumento de lo invisible. En este sentido, la escenografía, por grandiosa o austera que sea, es secundaria. La ópera sucede en el cuerpo del cantante, en el pecho que vibra, en el aire que se rompe, en el gesto que sostiene una nota imposible. Basta una voz en un espacio desnudo para que surja un palacio, un infierno, una revelación. Para quienes solo entendimos la ópera desde su dimensión literaria, el verdadero viaje comienza cuando dejamos de entender y empezamos a escuchar sin defensa, cuando aceptamos que no todo debe ser comprendido, que hay emociones que se traducen, que la música no acompaña al texto, lo contradice, lo hiere, lo salva. La ópera es una experiencia casi espiritual, porque exige entrega, no pide análisis, pide presencia. Y cuando finalmente se abre, descubrimos que no hemos perdido la literatura, la hemos llevado a su forma más alta y peligrosa. La ópera no es el lugar donde la palabra muere, es el lugar donde la palabra se vuelve infinita. Antes de ser música, la voz es carne. Antes de ser belleza, es esfuerzo. Antes de elevarse, tiembla. Quien se acerca a la ópera desde el teatro descubre pronto algo inquietante. Aquí el cuerpo no termina en la piel, la voz lo prolonga, lo expande, lo desborda. El cantante no solo interpreta un personaje, se convierte en espacio escénico. Su voz es arquitectura, paisaje, clima emocional. En la ópera el cuerpo no se mueve para que la voz lo siga. Es la voz la que arrastra al cuerpo, lo coloca, lo tensa, lo sacrifica. Cada nota exige una posición física, una entrega muscular, una respiración que no es casi una coreografía interna. El gesto visible, una mano, un paso, una mirada, es siempre consecuencia de un movimiento invisible que sucede dentro. Para quien viene del teatro de texto, esto supone un desplazamiento radical. Estamos acostumbrados a que el cuerpo sostenga la palabra. En la ópera, el cuerpo sostiene el aliento y el aliento sostiene el sentido. No se actúa una emoción, se respira dentro de ella hasta que se vuelve sonido. Por eso la ópera es un arte del límite. El cantante camina constantemente por el borde de lo posible. La voz se estira, se afila, se oscurece, se eleva hasta rozar lo inhumano, y ese riesgo, ese temblor real, es parte esencial de la experiencia escénica. No hay truco. Lo que escuchamos sucede aquí y ahora, en un cuerpo que se ofrece como instrumento y como ofrenda. La voz operística no describe una emoción, la encarna. Un lamento no es triste porque lo diga el texto, sino porque el cuerpo ya está herido al emitirlo. Un estallido de alegría no es narrativo, es físico. El pecho se abre, el sonido se proyecta como una luz. El espectador no entiende con la cabeza, reconoce con el cuerpo, y entonces comprendemos algo fundamental. La ópera no necesita grandes decorados porque el decorado es la voz. Una soprano
puede levantar un palacio con un agudo sostenido. Un barítono puede oscurecer la escena con un grave contenido. La escenografía más compleja jamás podrá competir con la potencia de una voz habitada. Aquí la voz es también máscara, como en el teatro antiguo. No oculta el rostro, pero lo transforma. Al cantar, el intérprete deja de ser individuo para convertirse en figura. No es una persona que canta, es un cuerpo atravesado por algo más grande que él, algo que pide paso, que exige tiempo, que no acepta la prisa de la vida cotidiana. Por eso la ópera resulta para muchos excesiva, irreal, incluso incómoda, porque nos enfrenta a un cuerpo que no funciona según las normas habituales, un cuerpo que no habla para comunicarse, sino para invocar, un cuerpo que no ahorra energía, sino que la quema en escena como un acto de fe. Para quienes amamos el teatro físico, poético y barroco, la ópera ofrece una lección radical. El cuerpo puede ser sonido y el sonido puede ser dramaturgia. No hace falta psicología cuando hay respiración, no hace falta realismo cuando hay presencia. Escuchar ópera, entonces, es asistir a un milagro corporal, a un cuerpo que se desborda sin romperse, a una voz que se vuelve espacio, emoción, herida, consuelo, porque la ópera no se ve, se atraviesa.